Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pues bienvenido, maestro Adrián. No sé si está aquí Creo que virtualmente. Está conectado, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido, maestro. Tenemos al licenciado Marco Kennedy Mayo, coordinador jurídico y de datos personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Bienvenido, maestro Marco. Tenemos a la maestra Hilda Ariadne Cabrera García, directora de Protección de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Muchas gracias, maestra, por su presencia. Tenemos al licenciado Felipe Nieto Bastida, primer visitador y encargado de despacho en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Creo que él está conectado mediante plataforma digital. Pues bienvenido, maestro. Tenemos al licenciado Oscar Adrián Sosa Sud. ¿Dónde está el maestro Oscar Sud? Está conectado. Bienvenido, maestro. Tenemos a la licenciada Reina Pasarón Romero, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por razón de género de Quintana Roo. Maestra, pues bienvenida. Ahí está conectada también a la plataforma. Pues siempre un placer contar con el apoyo y el trabajo comprometido y pues la generosidad de su tiempo y de su conocimiento de la maestra Edwin López Recendis. Muchas gracias, maestra, bienvenida nuevamente. Asesora de la Coordinación General de Asesores de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. También hoy nos acompaña el licenciado Edgar Jesús Escalante López, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, pues también tenemos aquí un amigo, un asesor, un consejero que siempre es parte de nuestras reuniones de trabajo aquí en la Comisión de Justicia. Ya está integrado también como la maestra Edwin, pues al maestro Juan Carlos Roberto Chuc. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y su dedicatoria a estas reuniones de trabajo. Él es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Y bueno, sin dejar de mencionar pues la participación de nuestro equipo del área jurídica del Congreso. Said, muchas gracias por estar aquí, y el secretario técnico pues de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 16ª Legislatura, el maestro Buenfil, gracias, y a la secretaria técnica de la Comisión de Justicia. Pues muchísimas gracias, diputada Aurora, diputado Carlos. Vamos a dar inicio a la presente sesión. Pues toda vez que tenemos participantes invitados a esta reunión, yo le pediría a la secretaria se sirva a dar aviso, a dar lectura al aviso de privacidad simplificado a fin de dar inicio a esta reunión. En cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujetos obligados, informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones en la sala de comisiones constituyentes de 1974. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, en las cuales podrán ser publicadas y transmitidas en tiempo real durante las plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines de área de comunicación social, garantizando el uso responsable
que se hagan de estos. Usted podrá ejercer su derecho a RCOP directamente ante la unidad de transparencia de este honorable Congreso, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo, número 3, esquina Avenida 22 de enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, código postal 77090, Chetumalco, Quintana Roo, o bien a través de las plataformas nacionales de transparencia, https://www.transparencia.org.mx o en el correo electrónico acceso infopl@congreso.qro.gov.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet, en el apartado aviso de privacidad. ¿Es cuánto, diputada? Bueno, pues vamos a instalar nuestra reunión de trabajo. No tenemos quórum. Vamos a pasar al análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de creación de registro público de personas agresoras sexuales, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 16ª Legislatura del Estado. Pues prácticamente me gustaría que el licenciado Said nos diera el contexto de la presente iniciativa y posteriormente, si así lo dispone el diputado Carlos, pues darle el uso de la voz a nuestros invitados respecto a la presente iniciativa para ir recibiendo, pues evidentemente, sus opiniones y sus sugerencias respecto a la presente iniciativa. Sí, con su permiso, diputadas y diputados integrantes de las presentes comisiones legislativas, así como distinguidas personalidades que nos acompañan en la sala de comisiones del Congreso del Estado de Quintana Roo. El propósito de esta acción legislativa promovida por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco es precisamente reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Código Penal del Estado de Quintana Roo, a efecto de crear un registro estatal de agresores sexuales que será operado por la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, dicho registro estatal de personas agresoras sexuales deberá contar precisamente con los siguientes requisitos que me permití leer en este momento. Será basado precisamente en los principios de confiabilidad, encriptación, gratuidad en su uso y acceso, y público a través de los portales de internet respectivos, debiendo contener en ese mismo sentido de las personas que resulten ingresadas a este registro, fotografía actual, nombre, edad, alias, nacionalidad. Es importante también tener en consideración que el presente registro se integrará por personas que han sido sentenciadas a través de un juzgado penal respecto a los delitos que en ese momento me permitiré mencionar. Que son precisamente los de naturaleza un momento, por favor. Que son precisamente los delitos de naturaleza o connotación sexual, que podrían ser el feminicidio, violaciones previstas en los artículos 127, 128 y 128 bis, abuso sexual, estupro, acoso o hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, ciberacoso sexual, violencia digital. También es importante definir que dicho registro tendrá como una duración mínima de 2 años y una máxima de 10, salvo en los supuestos de las fracciones 1 y 2 de este artículo, cuyo caso de duración tendrá un mínimo de 10 años, de 10 y un máximo de 30 años. Diputadas, diputados, ese sería el contexto generalizado de la iniciativa. Es importante tener en consideración que la observación que realizó la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo es nada más una observación respecto a que existen acciones de inconstitucionalidad emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión
de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es importante definir también que esta Dirección de Análisis Jurídico no tiene ninguna modificación en lo particular o aseveración de fondo respecto a la propuesta planteada por el diputado promovente de la iniciativa, toda vez que considera que es oportuna y atiende precisamente a los principios de técnica legislativa y redacción en materia penal. Simplemente es la observación precisamente que en la Ciudad de México se presentó una redacción similar, así a su vez es una redacción que coincide en alguno de sus puntos con la propuesta planteada en la iniciativa del diputado promovente. En ese sentido solo se da esa observación. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, licenciado Said. Bueno, pues ya hemos escuchado el contexto de la iniciativa, algunas de las personas que hoy nos acompañan la han venido siguiendo. Pues a mí me gustaría abrir la mesa de trabajo, escuchando pues las opiniones de cada uno de nuestros invitados. Yo pediría que pues mantengamos un orden, que hagamos uso de la voz pues levantando nuestra mano para poder darle el uso de la voz a todos de manera pues ordenada, y también pues considerando que tenemos invitados a través de las plataformas digitales. Entonces, bueno, pues quedan abiertos los micrófonos para la persona que quiera participar al respecto. Muy bien. Sí, por favor, para pues efectos de nuestras redes sociales, si nos puede dar su nombre y cargo, y bueno, pues evidentemente su opinión al respecto. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos Kennedy Mayo Baeza, coordinador jurídico y de protección de datos personales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Quintana Roo. Antes que nada, agradecerles la invitación para poder participar en estos ejercicios de Parlamento Abierto y hacernos hacer llegar nuestra opinión técnica en este tipo de iniciativas de leyes relevantes. En ese sentido, en el seno del instituto analizamos esta iniciativa que nos parece interesante y definitivamente tiene relación con nuestra materia, que son los datos personales. En ese sentido vamos a centrar nuestra opinión dentro del ámbito de la competencia que nos corresponde, respetando en las facultades y atribuciones que pudieran corresponderle a otras autoridades que aquí están participando en el mismo tema. Les mandan un saludo también y gracias por la invitación de parte de nuestra presidenta, de nuestra comisionada presidenta, la licenciada Magda Eugenia Jesús Lozano Ogman, el licenciado Roberto Agundis Llerena y la licenciada Claudette González Arellano. En ese sentido, antes de abundar, como preámbulo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene encargado dos funciones fundamentales, que es garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y así lo estipula de entrada nuestra Carta Magna a nivel federal, la Constitución, en sus artículos 6º y 16, párrafo 2, y nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposición de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. ¿Por qué hago un hincapié en esto? Porque la materia de la iniciativa que hoy se estudia y se analiza en esta reunión de trabajo, precisamente el objetivo es la creación de un registro público de personas agresoras en materia de delitos sexuales y en donde, por supuesto, se van a exhibir, sin duda alguna, datos personales. Entonces, el planteamiento es ver si hay un choque con la Ley de Protección de Datos Personales. Como lo comenté, la misma Constitución a ese rango señala una cuestión de excepción y abre la puerta para encaminar este tipo de iniciativas. Ello aunado a la cuestión social
y lo positivo y el beneficio que traen este tipo de medidas afirmativas que vienen a prevenir precisamente y proteger a grupos vulnerables como son las mujeres, niños y todos aquellos que pudieran ser víctimas potenciales de este tipo de delitos que abarca la ley. En ese sentido, en el estado de Quintana Roo, la relación que tiene este tipo de iniciativas es directamente con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Quintana Roo. Y nosotros como instituto tenemos que garantizar efectivamente que esa protección de datos personales se dé. Ahora bien, la misma Ley de Protección de Datos Personales contempla la creación de registros públicos de esta naturaleza. Inclusive los define estas fuentes de acceso público en su artículo 4, fracción 18ª, como aquellas bases de datos, sistemas o archivos que pueden ser consultadas públicamente cuando no existe un impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que en su caso el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. Del mismo modo señala nuestra ley que no se considerará una fuente de acceso público cuando los datos personales contenidos en la misma sean obtenidos o tengan una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la ley de la materia y demás normatividad aplicable. En ese sentido, la misma ley de la materia a nivel local y lo mismo a nivel federal nos abre esta posibilidad y nos dice que para tales efectos los requisitos que se tienen que cumplir es que precisamente sean creados este tipo de registros a través de una ley, como en la especie se traduce lo que estamos comentando, que la información contenida en el registro sea y tenga una procedencia lícita, que su consulta también pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, y lo fundamental para el cometido de este registro es que se tienen que observar los principios y deberes establecidos en la ley de la materia. Estos son licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, así como establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter técnicas, físicas y administrativas de los mismos. En ese tenor también quiero hacer la correlación armónica con la ley de transparencia del estado de Quintana Roo y señala que la información confidencial, como sabemos, está restringida y necesitamos el consentimiento de sus titulares. Sin embargo, también a la par de la Ley de Protección de Datos nos dice que se hará esa excepción en los casos de que se trate información confidencial siempre y cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Vuelve a rematar y habla esa posibilidad. Si el tema es controvertido porque estamos ante un enfrentamiento de derechos posiblemente, en el cual por un lado tenemos la protección de datos personales y por el otro el interés público del Estado de implementar este tipo de medidas para efecto de proteger a este grupo vulnerable. Entonces, en ese sentido, la opinión técnica del instituto, reservándonos más allá de un análisis a profundidad en cuanto al estudio de constitucionalidad y de posibles violaciones a otros derechos, al menos en el marco de la competencia del instituto, las reformas que se plantean consideramos que no representan contradicción alguna a nuestra normatividad, al encuadrarse en un supuesto de excepción que la misma ley especial de la materia prevé. Entonces, hasta aquí dejaría yo la intervención por el momento, dándole paso a las demás autoridades que en materia de cuestiones penales que también se regulan ahí, competencias que le dan a la Fiscalía, a los jueces penales, pues yo creo que ellos abundarán más en el tema. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Quiero comentar que a través de la plataforma digital también nos acompañan Violeta Cordero Sosaya, Laura Perla González, Olga Lidia Arellano, Adriana Miranda Morales, Ana Erika Mezcua Gutiérrez, Edmundo Fernando Vázquez Serraldé. Pues muchas gracias también por su tiempo.
Bien, ¿quién quiere hacer uso de la voz? ¿Cuál sería la siguiente participación? Muy bien, licenciado. Buenas tardes, Juan Carlos Roberto, por favor. Buenas tardes. En principio agradecer como siempre la atención que tienen de invitar al Poder Judicial a estos ejercicios que se vuelven muy interesantes. Quisiera empezar diciendo que se trata de una iniciativa muy novedosa que no podemos obviar el referente que tiene la Ciudad de México en esta materia y que también se ha pretendido incorporar, entiendo yo, en Campeche y en Coahuila de Zaragoza, y van abriendo una brecha en un tema tan importante como es la protección de los derechos de las mujeres. En ese sentido, yo voy a procurar ser puntual, no prometo éxito en ese tema, pero sí me gustaría comentar en principio algunas breves observaciones de lo que se fueron viendo, con independencia de las que haga la maestra Edwix, que también tendrá algunas otras más enfocadas en el ámbito de la Fiscalía. En un primer momento observamos que en la propuesta del artículo 61, que tiene en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, condiciona el hecho del acceso público a señala textualmente: el registro contendrá información general de personas sentenciadas con ejecutoria en materia penal de acceso público, pero su consulta será por petición escrita, organizada por delito, y los datos que se indican a continuación. En ese sentido, nada más es analizar si este condicionamiento, que se haga una petición escrita para acceder por parte de cualquier persona, entiendo yo que la finalidad es que uno, o particularmente las mujeres, digan, bueno, voy a indagar, a ver qué puedo yo saber acerca de esta persona, para ver si está en un registro de esa naturaleza. A lo mejor si pudiera desincentivar su consulta. O sea, podría propiciar, entiendo yo, que si ya se hace por escrito, a lo mejor alguna persona diga, bueno, no me gustaría dejar constancia de que estuve investigando acerca de esta persona. Entonces, valdría la pena analizar su idoneidad respecto de la finalidad que se pretende con la iniciativa. En el artículo 62 se habla de las personas titulares del Ministerio Público, y ahí se sugeriría, nada más por una cuestión de la finalidad del tema, que el Ministerio Público es un ente que actúa bajo un principio de unidad. Básicamente tendría acceso al Ministerio Público, porque no hay como tal personas titulares respecto de esa función, sino que hay digamos una organización respecto de quien la ejerce, que es la Fiscalía General. Retomando un poco el tema de la Ciudad de México, también señala, en su caso, con la autorización del juez de control respectivo, valdría la pena analizar si esta porción normativa no de alguna manera le otorga una facultad distinta a los jueces de control establecida al Código Nacional de Procedimientos Penales, y respecto de esa misma tónica podría generar de alguna manera la invasión de esferas competenciales con el Congreso de la Unión, que es el único que podría de alguna manera otorgar o no estas facultades. Es una cuestión que valdría la pena analizar para fortalecer el análisis de esa iniciativa. Y sí, en cuanto al tema, este artículo habla particularmente de la información que es clasificada y que es solamente de acceso para las autoridades para realizar políticas públicas, que me parece una cuestión muy loable, hacer políticas públicas con información estadística acertada y adecuada. Simplemente yo analizaría si el tema de la zona criminológica de los delitos y el modus operandi es en estricto sentido una información clasificada, porque podría generar alguna utilidad para otros entes públicos que pudieran contar con esta información y coadyuvar con el diseño de políticas públicas en la materia. Es decir, no se señala como tal el domicilio donde hay probablemente una persona agresora, pero sí valdría la pena quizá aperturar un poco este tipo de información para estudios que puedan coadyuvar en la materia. En el ámbito del Código Penal, en el artículo 2, que habla de las penas y medidas de seguridad, en la fracción 14 se establece la de la separación del agresor y la precisión de la prohibición expresa de acercarse a cierta distancia de la víctima. Esto ya está de alguna manera regulado tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley de Acceso
tanto en la general como local. Entonces valdría la pena analizar si la pertinencia de incorporarlo en ese sentido, a fin de no duplicar probablemente medidas que ya están incorporadas en otro ámbito. Y la última observación que se señala por parte del Poder Judicial es la redacción última del artículo 51, que es por cuanto a la duración de registro, porque señala por un lado la duración mínima y máxima que tiene este registro, que es de 2 a 10 años y de 10 a 30 años en un aspecto, y en el segundo o en el párrafo subsecuente, que entiendo yo es el final, dice que el registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque la pena sea sustituida o suspendida o por la persona sentenciada o por cualquier motivo diverso de los días señalados obtenga su libertad. Sin embargo, en el caso del código, que es el referente, el de la Ciudad de México, lo plantea al revés para que haya una congruencia entre las dos medidas, porque si está diciendo una temporalidad por un lado, pero dice que va a subsistir por la temporalidad de la pena por el otro, podría generar alguna confusión en cuanto a interpretación de ese artículo, porque se supone, o entiendo yo que al menos leyendo el de la Ciudad de México, que es adicional a lo que va a estar en la pena que está establecida de la pena privativa de libertad. Y comentaban al principio muy atinadamente por la dirección jurídica que existen 2 acciones de inconstitucionalidad. Yo tuve noticia porque la maestra Edux, que es muy estudiosa, se puso a analizar todo ese bagaje. No pudimos, creo, ni ella ni yo encontrar la demanda, ni el número, absolutamente nada acerca de ese tema. La sugerencia aquí en lo personal es que se robustezca el análisis de esta iniciativa, porque claramente, finalmente se está afectando un derecho fundamental respecto a las personas que son inscritas en el registro. Entonces ahí sí valdría la pena para fortalecer, digamos, la constitucionalidad de esta medida que se pretende implementar, que se realice un test de proporcionalidad durante su análisis en el tema de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, para que pueda superar de alguna manera un test en esa materia, o pueda ser orientador respecto de si hubiera un potencial ejercicio similar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de esta que se plantea. Entonces, por nuestra parte sería todo. Yo supongo que la maestra Edith le gustaría continuar abundando en la materia. Yo quisiera hacer una pregunta, licenciado Roberto, en cuanto a las facultades. Usted menciona ahí un tema de facultades que le genera a usted un posible cuestionamiento, ¿no? Si es facultad del Congreso o es facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para otorgar. No, del Congreso de la Unión. Lo que pasa es que habla, y también es una reminiscencia del artículo de la Ciudad de México, que está en el artículo 83 de la Ley de Acceso de la Ciudad de México. Dice, y en su caso con la autorización del juez de control respectivo, o sea, tiene, digamos, un parangón similar, solamente que en lo muy personal me he percatado de que cuando se trata de cuestiones relacionadas con la función de jueces de control o cuestiones similares que se han reformado en varias entidades federativas, generalmente la tendencia de la Corte es invalidarlas, porque de alguna manera se está, digamos, hay una intromisión en la parte del Congreso de la Unión. No por cuanto a nosotros, sino por el tema del Congreso local respecto al Congreso de la Unión. Valdría la pena hacer ese análisis. Yo creo que la dirección jurídica podría hacer un análisis más profundo en la materia. No establece ninguna, dice, si hubiera necesidad de juez de control, pero en este momento no me viene alguna idea respecto de la necesidad de ello. No sé si la maestra Edith quisiera abundar en esa materia. Pero, perdón, me parece muy importante el comentario que usted hace, y estamos hablando de un registro para personas que están sentenciadas, y pues prácticamente ya no estaría, o sea, posiblemente sí estarían sujetas a un proceso posterior para cambiar sus condiciones jurídicas o cambiar las medidas, pero hay una sentencia, hay una determinación de una culpabilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues las sanciones que estás en ese registro
y el estar en ese registro no quiere decir que hay un menoscabo a tu derecho de reinserción, simplemente estás cumpliendo una pena. Claro. Entonces ahí me genera un poco de duda porque habría un tema de facultades. No sé si perdón la pregunta, pero creo que me gustaría entender un poco más el argumento para poder entrar posteriormente a un análisis como el que usted propone. Con su permiso, creo que lo que comenta el maestro Roberto es precisamente respecto a la autorización exclusiva por las autoridades jurisdiccionales, y su homólogo, que es el 83 de la Ciudad de México, menciona su autorización por el juez de control. Las únicas personas que pueden legislar respecto a la autoridad del juez de control, entiendo por lo que comenta el licenciado Roberto, es el Congreso de la Unión, porque está precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, podría haber una invasión de competencias en el área legislativa, exclusivamente en el área legislativa, respecto a que el Congreso Estatal no pudiera pronunciarse respecto a la actividad del juez de control o, en su defecto, de las autoridades jurisdiccionales. Digo, esta dirección no se había percatado de esta situación. De primer momento coincide con el comentario del licenciado Robertos, que en efecto es la facultad del Congreso de la Unión legislar sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, y es coincidente. Muchas gracias, licenciado Said. Sí, doctor Buenfil. Nada más para complementar lo que ya dijeron los dos compañeros, me parece que sí hay algo de razón en el sentido de que pareciera que el conflicto surgiría de que se interpretara que se está legislando en materia procesal. En realidad no es así, me parece que nada más es una cuestión de lenguaje que se puede ajustar en cuanto a la redacción, porque evidentemente aquí estamos hablando de los casos en donde el Ministerio Público tiene que llevar a cabo actos de investigación en cualquier otra carpeta, que es el supuesto en que podría darse que necesitara él saber datos que están aquí, como por ejemplo los perfiles genéticos. Esos datos, el acceso a esos datos, sí es un dato personal que está restringido. Por lo tanto, si yo quisiera hacer esto fuera del ámbito del registro, tendría que pedir la autorización para un acto de molestia ante el juez de control. Por eso es que la redacción toma la idea del artículo es bajo ese supuesto. Si ahí tengo datos genéticos a los que puedo acceder, porque ya está registrado, bueno, necesito acceder, entonces necesito la autorización del juez de control para evitar la cuestión del choque del dato personal, o que me aleguen que es un acto de molestia de alguna manera y que se haga de esta forma. Pero bien podría quedarse esto señalando nada más. Yo creo que sí es importante decir que nada más el Ministerio Público, puesto que el Ministerio Público es el único que tiene facultades de investigación, y señalar bajo las autorizaciones que correspondan, y se acabó. Al buen entendedor, pocas palabras. De todas maneras, el Ministerio Público sabrá que, bueno, como estos datos son reservados, tiene que pedir la intervención del juez de control para que el juez de control diga, oye, dale acceso a esos datos dentro del ámbito de una investigación. Muchas gracias, licenciado Buenfil. Sí, por favor, licenciado Roberto. En principio, agradecer al licenciado Said, que es mejor intérprete de mis propias ideas y lo pudo explicar con mayor claridad de lo que yo pude haberlo hecho. La finalidad que yo señalaba era en ese sentido, y la observación del licenciado Buenfil me parece muy pertinente en el sentido de que, bueno, realmente el tema de la cuestión de los datos personales a los que se pudiera tener acceso en una investigación ya se subsumen de alguna manera entre las cuestiones que ya están dadas en el Código Nacional, y la precisión que hace me parece adecuada. A lo mejor ya con eso, a lo mejor el tema no es necesario establecer quién otorga la autorización, sino que ya finalmente quien tiene ese registro, y también se habla posteriormente de otro registro que también tiene la Fiscalía, pues es la Secretaría de Seguridad Pública, y con quien ya tienen de por sí esa vinculación para las seguramente cuestiones de esa ese test ya se hizo previamente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Entonces diríamos que por ahí estaría superado el tema de las facultades, ¿no? Maestra Edwin, muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. Abundando un poco con el punto que está que está considerando el maestro Óscar Buenfil, la Fiscalía es muy enfática al señalar
esta parte de la reforma, de la iniciativa que nos está señalando, en una fracción que sí nos hace mucho ruido, y la vez pasada en la reunión del día 25 de julio lo comenté directamente, sobre esa fracción octava del artículo 45 de la Ley de Acceso que se pretende reformar. Aquí nos están señalando que se propone adicionar a esa fracción octava al artículo 45 de la creación de un registro público sistemático de los delitos cometidos contra mujeres, y están señalando a personas vinculadas a proceso, ¿sí?, y a las que se encuentran en el lapso del dictado del auto de apertura a juicio oral. Cosa que sí, nosotros desde el principio dijimos, no es posible. O sea, definitivamente estaremos precisamente conculcando un derecho, y un derecho no nada más a la presunción de inocencia, sino al juicio previo y el debido proceso de los acusados, que aún no se les ha dictado una sentencia firme condenatoria. Eso sí es muy importante, porque definitivamente estaríamos inclusive vulnerando, ¿verdad?, totalmente sus derechos, y yo creo que eso tenemos que ser muy enfáticos. Además, esta misma fracción nos habla de incluir al registro público diligencias básicas a realizar. Definitivamente no compartimos esa propuesta, no compartimos porque las diligencias básicas, amén de que se encuentran en el inicio de la investigación, en una carpeta de investigación, ¿sí?, válgame la redundancia, precisamente contiene datos muy sensibles que sí vendrían de alguna manera a afectar derechos también fundamentales, y nosotros no podemos violar, ¿sí?, un derecho fundamental como es el de las víctimas. Hay un artículo precisamente ya haciendo más análisis sobre esto. El propio artículo 218 del Código Nacional señala los registros de los actos de investigación y nos refiere que todos los actos de investigación, documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, son estrictamente reservados. Dicho sea de paso, o sea, nosotros no podemos en un registro señalar cuáles son las diligencias básicas que se están practicando, y que precisamente por su calidad pues requieren de un sigilo en la investigación. Entonces, eso sí es muy importante. Aparte también el derecho que tienen las víctimas al resguardo de su identidad, que concuerda con el artículo 218 en el 109 del numeral precisamente del Código Nacional, que nos habla de ese resguardo de la identidad de las víctimas. Entonces es muy importante pues analizar y sobre todo pues enfatizar que esto no es posible, ¿sí? Nosotros ya tenemos registro, lo señalé en las observaciones la vez pasada. Nosotros ya tenemos medios, ya tenemos registros, ¿sí? Nosotros tenemos forma de accesar a esos datos para en caso de la investigación de un delito, ya lo tenemos. Ya lo señalábamos, inclusive, permítanme por favor señalarla, existe una plataforma que es el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que es el BANAVIM, que pues hace alusión a esos parámetros, ya están registrados en esa plataforma. Entonces, pues es importante que se señale que, bueno, pues la viabilidad del registro, ¿no? Es cuanto. Pues muchas gracias. Sí, maestro Bonfil. Precisamente al respecto de este tema, ya lo había escuchado en una intervención anterior de la maestra Edwis, pero me parece que necesitamos puntualizar por qué se incluyó esto en la iniciativa del diputado Carlos. Cuando se tocaron los temas, el diputado Carlos me pidió ser muy cuidadoso precisamente también con las normas que giran alrededor de todo este tema. Uno era el de los datos personales, de alguna manera tratamos ahí de cuadrarlo, y el otro era precisamente la relación estrecha que hay entre esta propuesta y las disposiciones que están en las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y precisamente en este tema, este artículo en particular
que de alguna manera hay algo que podríamos ajustar, pero en su mayoría debe de quedar en la iniciativa en caso de que esto se aprobara, es porque la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia no establece este registro una vez, lo establece 2 veces, tal cual está en la iniciativa, salvo algunas palabras que me parece que en todo caso, si habláramos de una armonización, pues lo ajustaríamos totalmente a como está en la ley. Este registro del que les hablo, está en 2 artículos. Está en el artículo 47, que habla precisamente de las obligaciones que corresponden a la Fiscalía General de la República, y luego está en el artículo, permítanme un momento, en el artículo 49, que habla corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México en conformidad con lo dispuesto por esta ley de los ordenamientos locales aplicables en la materia. En ese artículo 49, específicamente la fracción 23, nos habla de este registro, con las mismas palabras, salvo una que dice personas sentenciadas, que eso sí está además en la propuesta de la iniciativa. Todo lo demás son exactamente las mismas palabras. Por lo tanto, se trata de una armonización. Esta disposición no ha sido combatida, entonces la Fiscalía General de la República, supongo yo, que está cumpliendo esta obligación, y lo único que estamos haciendo en esta propuesta es también bajarlo a la legislación local para que quede armonizado este aspecto dentro de nuestra ley de acceso estatal, y tendrá que hacerse la adecuación en el manejo de los datos de la estadística para que se lleve a cabo ese registro sistemático, que ojo, no estamos hablando del mismo registro. O sea, este no es el registro de agresores sexuales. Este es un registro estadístico relacionado con esos delitos y que también se está complementando como una medida para protección de las mujeres, para alcanzar esa vida libre de violencia. Entonces yo creo que sí tendría que valorarse también la posición que en este momento sí no compartiría yo con la Fiscalía, que permaneciera la redacción. Es una armonización prácticamente con esa parte de la ley general, y en todo caso, eso sí, a la hora de que la Fiscalía implementara ese registro, como va a ser público, pues tendría que tener versiones, ¿cómo se llaman? Versiones públicas. Versiones públicas, o darle el trato de datos estadísticos, porque la última parte de la propuesta, tanto como en la ley general, dice: este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito y procuración y administración de justicia. Esto es bien importante porque desde un principio se ha hablado aquí que la propuesta del diputado Carlos va en 2 sentidos que tal vez no han terminado de ser comprendidos. Uno es en cuanto a la prevención, pero vista desde la ley de acceso, que son trabajos para prevenir la violencia en contra de las mujeres, y el otro punto de vista ya es para sancionar sancionar a esos delitos sexuales, añadirles una sanción más, como función de motivación dentro del Código Penal. Entonces, por ese motivo ahí es que yo difiero un poco de lo que están compartiendo aquí la maestra de Ruiz. Creo que se deriva de que no se ha tocado a fondo el tema, pero el enfoque no es de que enséñame tu investigación, el enfoque es precisamente a nivel de prevención para coadyuvar a otras autoridades a diseñar políticas públicas en manera de protección de la mujer. Gracias, maestro. En fin, perdón, voy a hacer uso de la voz para ver si pues aquí todas estas mentes brillantes nos pueden ayudar a dar respuesta. Yo entiendo que este registro es meramente enunciativo, o sea, solamente te da un nombre, no te da una situación jurídica de una persona, y por ende es una persona que ya fue sentenciada. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que debería ser una persona sentenciada, que me estás anunciando públicamente. Hay un tema de prevención. 2, que cuando esta persona haya cumplido con su pena
y se haya reinsertado, obviamente desaparece de esa lista, de tal manera que pues yo no violente los principios de presunción de inocencia, debido proceso. En ese sentido lo entiendo porque ya hay una condición jurídica determinada. Es así como yo entiendo la pertinencia de esta iniciativa. En ese sentido lo entiendo. No sé si tal vez o sigo sin entender. En este punto en particular, hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el registro, que es el tema principal, el registro de agresores sexuales, que es el tema principal de la iniciativa. Y otro tema es algo que fue como un accesorio. Obviamente, si estamos hablando de agresores sexuales en contra de mujeres, pues hay delitos cometidos en contra de mujeres. Y este registro no habla exclusivamente de delitos sexuales, habla de delitos cometidos en contra de mujeres, es como que más global. Cuando se hace la iniciativa se detecta que falta también este registro dentro de nuestra ley de acceso estatal, y en el afán de terminar de armonizar nuestra ley con la ley general, que es la que nos da la pauta para hacer también lo que nosotros debemos ajustar estatalmente, es que se mete también este registro, porque está relacionado también con el tema de los delitos sexuales, y de esta manera ya se cierra un círculo. Por eso es importante tenerlo en nuestra ley de acceso. Licenciado Said, maestra Edwin, licenciado Roberto, no, esto se pone muy interesante. Tania. Muy bien, le damos el uso de la voz. Él ya tenía la mano levantada, entonces damos la voz primero al licenciado Oscar, a Said, maestra Edwin, licenciado Roberto. En la Ciudad de México, ¿no? Ahorita que pues esto hay que mostrarlo, ¿no? Ahorita lo muestras, ¿no? Sí, licenciado Oscar, buenas tardes, bienvenido. Nada más que no lo escuchamos. Creo que su micrófono no está encendido o está cerrado. A ver si nos... Está apagado su micrófono. Seguimos sin escucharlo. ¿No será? ¿Por qué no se va ahí a la barra de aplicaciones? ¿O nosotros lo tenemos silenciado? Nosotros lo tenemos silenciado. Hay que quitarle... No, sí, está prendido. No, estaba cerrado. No. Pero dice silenciar... Ah, no. No. Aquí está bien. El micrófono USB, ahí dice, no registra el audio. Ahí está. Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ya lo escuchamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, un saludo, diputada. Igual un saludo de parte del maestro Felipe, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí. El maestro se encargó de la presidencia de la comisión. Pero bueno, aquí en su representación me encuentro un servidor. Y agradecerles pues, luego la invitación para poder participar en estos foros abiertos, esta reunión de trabajo que abonan en la tarea legislativa, ¿no? y en beneficio de luego de todos y todas las personas. Bueno, ya en alcance les mandamos un poco las observaciones que tiene esta comisión. Me permito hacerlas de esta manera un poco genérica, ¿no? El Estado mexicano, desde luego, ya por diversos tratados internacionales que ha suscrito en la materia y por la propia jurisprudencia interamericana, pues tiene una obligación internacional de proteger
prevenir incluso los delitos en contra de las mujeres y sobre todo aquellos que pues menoscaban esa dignidad humana. Al respecto también, pues no hay derechos humanos que sean desde luego absolutos, pueden haber restricciones a estos derechos. Esas restricciones desde luego tienen que seguir en un fin constitucionalmente válido, deben ser medidas que sean idóneas, que sean necesarias, proporcionales, algo de lo que ya comentó el maestro Juan Carlos. Esta forma de escrutinio desarrollada por los tribunales constitucionales y por nuestra Corte bajo los criterios de igualdad y proporcionalidad. ¿Por qué menciono lo siguiente? La recomendación de manera general de esta comisión es en el sentido de verificar si la publicidad de estos datos de la publicación de la persona agresora, no el registro, sino una publicidad, pudiera ser restrictiva de otros derechos, y en su caso verificar si esa publicidad persigue un fin constitucionalmente válido. Esta publicidad, pues, que tengan acceso todas las personas, ¿no? De la iniciativa se advierte que se busca la creación de un registro público de personas agresoras sexuales, un mecanismo de prevención y protección que atienda la reincidencia y la repetición, estoy citando textual la iniciativa, de las conductas de violencia sexual, que contenga el registro de las personas con sentencia ejecutoriada mediante la publicación de una fotografía de su persona, nombre, domicilio, nacionalidad, edad, y de manera clasificada, señas particulares, la zona criminológica de los delitos, el modus operandi, la ficha sinaléctica y su perfil genético. Es lo que señala un poco esta iniciativa. Entonces, a fin de proteger también los derechos humanos, darlos y garantizarlos, se recomienda verificar si, regreso a lo mismo, si el carácter de publicidad que tenga ese registro busca proteger otros derechos humanos, quienes se verían beneficiados de dicha medida de publicidad, y si esa medida de publicidad es eficaz para contribuir a la protección de otros derechos. Igualmente les recomiendo que verifiquen si esa publicidad, mediante la exposición de los datos y imagen de las personas agresoras sexuales, ayudará a prevenir y proteger la repetición de esas conductas y la reincidencia. Es decir, si el carácter público previene que no se vuelvan a realizar este tipo de actos, esa publicidad, y si esa publicidad también es la medida menos lesiva para atender las obligaciones de prevención. Por eso es que el Estado tiene una obligación de prevención también, y los delitos en general, y sobre todo aquellos que se cometen o quienes ven más afectados, ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Si esa publicidad, hay otras medidas menos lesivas que también atiendan a esa prevención. Si no hay otras medidas políticas o legislativas que busquen también tales fines, sin quizás realizar una exposición de datos o de imagen. También se les recomienda que revisen si el carácter público de este registro no contraviene los principios de reinserción social que están desde luego en nuestra Constitución, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en otros documentos internacionales como las reglas Nelson Mandela, que buscan justamente que personas, una vez cumplida su sentencia, puedan de manera integrarse nuevamente al tejido social, haciendo uso pleno, así lo señala en los tratados y en nuestra ley nacional, ejercer pleno sus derechos y contar con la capacidad para poder volver a ejercer esos derechos que tienen y que tenemos todos. Esto ya guarda relación con algunas otras tesis de jurisprudencia que emanan de la Suprema Corte. Esto de manera genérica. Ahora, ya de manera particular, y coincido con algunas de las observaciones que ya hicieron
los compañeros y compañeras que participan en este mesa de trabajo. Una respecto del artículo 62, que ya lo mencionó, y bueno, igual el maestro Oscar Buenfil ya señaló en relación a lo comentado por el maestro Juan Carlos, respecto a quién qué juez llevaría a cabo esa, entiendo que es como una desclasificación de la información, porque hay una información en la iniciativa que está clasificada, incluye la parte del banco genético, ¿no? Entonces, ¿qué juez estaría realizándolo? Puede ser el juez de ejecución, quien ya tiene facultades expresas a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Igualmente, otro que igual señaló el Juan Carlos, o sí fue él, respecto a los plazos de la medida. En el artículo 51 de la iniciativa de la reforma, verificar si esto no contraviene con las reglas generales que ya están en el artículo 52 del mismo Código Penal. Ese Código Penal ya señala las medidas de seguridad, ciertos plazos que las medidas de seguridad no van atenderán a los límites señalados para cada delito. En el entendido que hay una propuesta de reforma del Código Penal, la publicación de esto como una medida de seguridad, si la propuesta pues no contravendría esos propios principios generales que ya están en el Código Penal. Estas serían y bueno, iba a hacer otro comentario, pero ya lo dilucidaron, ya quedó claro que en la que señaló la representante de la Fiscalía, pareciera que hay como que dos registros, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que sí hay dos registros, son dos registros diferentes, porque creo que no hablaba sobre el auto de vinculación a proceso, el auto de apertura juicio oral, en los que también alimentarían un registro. Y bueno, entonces, por cuanto de esta comisión, pues es todo, es cuanto respecto a mi participación. Las recomendaciones que ha realizado esta comisión, pues, desde luego para proteger, velar y garantizar sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Oscar. Pues vi que levantó la mano el licenciado Buenfil en relación al argumento que nos presenta la Visitaduría de Derechos Humanos, el visitador. Después tenía su mano levantada el licenciado Said, la maestra Edwin y posteriormente el licenciado Roberto. Por favor. Me quería referir al tema de la publicidad, pero no sé si la Fiscalía lo que quería era referirse a algo de lo que hablábamos anteriormente, porque si fuera ese el caso me gustaría también escuchar el punto de vista de ellos como para terminar ese tema y seguir ya con otros. No sé si le parezca bien, Presidenta. Sí, muy bien, muy bien. Sí. De lo que señala el maestro Oscar Buenfil en cuanto a que la Fiscalía debe de crear un registro porque así lo señala la fracción novena del 45 que se propone de la Ley de Acceso, yo nada más quiero señalar y puntualizar. Nos dice que la Fiscalía debe crear un registro público sistemático de delitos cometidos en contra de mujeres. Y que no obstante ello, dicho registro, además de incluir a las personas sentenciadas que la autoridad jurisdiccional ordenó su registro, se deben registrar a las personas vinculadas a proceso y las que se encuentren en el lapso del auto de apertura a juicio oral. ¿Qué quiero llegar a esto? ¿A dónde quiero llegar? Que no nos está hablando de un registro interno, sino de un registro público. De ahí la preocupación de la Fiscalía de señalar que estos datos son muy confidenciales, esta información que nosotros mantenemos y con lo que ya les he venido diciendo, de la presunción de inocencia, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con debido proceso, los acusados. Entonces, esa es la parte que él nos señala, bueno, pero la Ley General de Acceso lo tiene así, ya legislado. Pero entiendo que son datos estadísticos, hasta donde yo leí la Ley de Acceso. Entonces,
Sí me gustaría a lo mejor abundar más, maestro, si no lo dice, porque no sé hasta dónde realmente sería viable esta parte, ¿no? O sea, yo creo que el criterio no es un criterio mío, creo que estoy hablando por una institución que investiga delitos y que de alguna manera maneja datos muy sensibles, ¿sí? Es cuanto. Muchas gracias, maestra Edwin. Licenciado Roberto. Gracias. Es sobre el mismo tema. Me parece que es un tema de semántica. Entiendo yo que la finalidad de este registro público sistemático es una cuestión meramente estadística que sea de utilidad a la propia Fiscalía. Comentaba el maestro Buenfil que se trata de una armonización. Yo discreparía un poco en el tema de que es una armonización porque habla de el artículo que él señala de la Ley General es el 47 y habla de la Fiscalía General de la República. Y si bien se pretende incorporar de alguna manera o equiparar a la Fiscalía local, no hay una cuestión ahí por armonizar en estricto sentido. Sin embargo, el tema de la fracción novena que él señala, que es la cuestión semántica que aquí tenemos, habla de los índices, entre los datos que tienen que incorporarse a este registro público sistemático, habla de los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Esto es meramente cuestiones estadísticas que no guardan algún dato personal, sino que simplemente funcionan para establecer tendencias que deben tomarse en cuenta para la elaboración de políticas públicas, atendiendo a la finalidad de lo que se va a hacer también con la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, en la iniciativa que se plantea, señala los índices de incidencia y reincidencia, las personas sentenciadas y que la autoridad jurisdiccional ordena se inscriban en el registro. Ahí ya está individualizando. Los vinculados a proceso, nuevamente individualizando, aquellos en que se haya dictado el auto de apertura judicial, individualizando, los sancionados y aquellos en los que procedió la reparación del daño. Quizá el tema para incorporar esta cuestión que se plantea sea incorporarlo tal cual como está en la ley general, que creo que no generaría ninguna problemática para la Fiscalía en el sentido de, bueno, si es un registro público meramente estadístico, ya incorporarlo de esa manera, desincorporarlo, sí puede generar problemas de interpretación, pero sí, me parece a mí que la propuesta que está en el artículo 45, fracción novena de la Ley General, es un poco más orientada a la cuestión estadística y a lo mejor podría retomarse el tema de esa propuesta que se señala en la Ley General. Es cuanto. Okay. Muchas gracias, licenciado Roberto. Muy bien. Maestro Buenfil. Efectivamente es un tema de lenguaje. Es un tema de lenguaje porque cuando se ve la ley anterior habla de consignaciones y ahorita ya no consignan. Por eso decía, es estadístico y por eso decía también al principio hay unas palabras que están aquí que se pusieron en esta propuesta, pero a final de cuentas es la misma intención, es una cuestión estadística y sí es una armonización porque no es del 47, es del 49. Ajá, en el 49, y que es el que les leí hace un ratito, que les leí hace un ratito, que dice, corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia, y es la fracción 23. Y entonces, pues es algo que tenemos que hacer a fuerzas. En cuanto a esa cuestión que estaban hablando de que pareciera que se está individualizando, bueno, ahí nada más es cambiar el número de vinculados a proceso. Exacto. O número de tal cosa y ya eso claro. Sería todo, porque realmente esto es una obligación que se tiene que cumplir y es meramente estadística porque al final del artículo se dice este registro se integrará a la estadística criminal y victimal. Entonces estamos hablando de estadística, siempre fue ese el tema, nunca fue el tema exhibir a la gente en ese registro, porque para eso se está proponiendo el otro. Ahora sí, si me lo permiten, porque creo que con esto nos entendimos. Sí, yo nada más quisiera, si me permiten, abonar un poquito a ese punto. Por favor, si nos da su nombre, licenciada de Buenas tardes. Hilda Cabrera, del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El instituto sí lo entendió como este segundo registro, como algo estadístico, pero creo que sí es importante subrayarlo porque no lo dice como tal, no está muy claro. Y la propia Ley de Protección de Datos sí contempla como sus causales de excepción para el consentimiento de los datos personales y datos personales sensibles,
cuando se somete a un procedimiento previo de disociación, es decir, en que no pueda hacerse identificable a la persona, ¿no? Entonces, en el manejo de las estadísticas hay que tener mucho cuidado, porque hay datos de las víctimas, como ya lo mencionaron las autoridades anteriores, hay personas vinculadas a proceso, y no precisamente las personas que ya tienen una sentencia como tal. Entonces, nada más sí aclarar que son datos estadísticos que quede muy, muy subrayado para no prestar a confusión que va a ser un registro y las personas que estén al mando de vayan a meter datos que no tengan los cuidados, ¿no?, de la protección de datos y pueda ser identificable a las víctimas incluso de estos delitos. Gracias. Ahora sí, no sé si me permitirían, y abusando un poquito, si me permiten, respecto el tema de derechos humanos, que me parece que es el tema que más ha hecho ruido y del que lo pongo de una vez sobre la mesa a raíz de lo que señala el licenciado Oscar Sosa de la Comisión de Derechos Humanos cuando nos habla de la publicidad. Cuando él habla y dice que hay que verificar qué pasa con la publicidad de esos datos en un registro. Bueno, de entrada, esta reforma en conjunto son medidas afirmativas. Y las medidas afirmativas son en favor de un grupo que está haciendo, que en este momento está en condiciones de desigualdad. Por lo tanto, de esa manera lo tenemos que entender. En segundo lugar, sí pareciera que hay un conflicto entre la publicidad y los derechos de la reserva de datos y otras cuestiones relacionadas con los derechos de los sentenciados, porque son sentenciados. Y no quiero dejar de mencionar también que se ha puesto aquí el dato de que existe una acción interpuesta por derechos humanos en contra del registro de la Ciudad de México. El registro de la Ciudad de México sigue funcionando, ya se ha dicho, el diputado Carlos lo mencionó en la anterior reunión que hubo en la ciudad de Cancún. El registro, si ahorita ustedes buscan registro de personas agresoras, se abre la página de internet y ahí están los datos de los agresores sexuales. Son no sé cuántos hombres y una mujer que está por trata. Una mujer por trata. Y que tienen prácticamente los mismos datos que nosotros estamos analizando que trae la iniciativa. Y la pregunta es, oye, pero es que no ha resuelto la Corte. Bueno, la Corte no ha resuelto y ya van 2 años que no resuelvan. Bueno, por algo será, la están pensando mucho. Pero bueno, hay otro ejemplo, que es lo mismo. Hay otro ejemplo en donde hay personas que están cometiendo determinada acción y las están poniendo en un registro que es consultable en internet y que está vivo y que nadie dice que no. Y yo me permití traerlo y ahorita voy a ver si me ayudan a repartirlo, que ahorita que termine de hablar yo se los enseño. Es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí está ese registro, traje una impresión donde están los nombres de las personas que están aquí inscritas del estado de Quintana Roo, pero se puede ver los de todos los estados de la República. Y está su nombre, está su sexo, está qué cargo tenían, de qué entidad de la República son, de qué municipio, el tipo de violencia, la modalidad de la sanción, el tipo de conducta. Aquí está. Y está vigente y nadie lo ha combatido. Y no nada más eso, es violencia política. Digo, no quiero hacer menos la violencia política, pero aquí estábamos hablando de delitos en contra de mujeres y no en cualquier delito, delitos sexuales. Entonces, si esto es posible y hay principio de publicidad, y si yo fuera un purista de los derechos humanos diría, este registro viola los derechos humanos de las personas que están así aquí siendo exhibidas, ¿no? Pero ya lo dijo también el licenciado Oscar, ningún derecho humano es absoluto, todos tienen límites. Y en el caso de las conductas que los diputados tienen el derecho de estimar que van a ser relevantes de manera penal, pues ponerlos como delitos y también ponerlos como sanciones, porque por ahí escuché en otra reunión donde también dijeron,
es que es facultad porque en el Código Nacional dice cuáles son las sanciones aplicables. Mangos, no es cierto. Las sanciones son una cuestión sustantiva del derecho penal, porque no hay delito si no tiene sanción, y por eso cada tipo penal va acompañado de su sanción. Entonces, aquí hay facultad para poner la sanción, para decir cuál va a ser, para decir cuál va a ser su temporalidad de imponerla. Y en un momento dado, ahí sí yo no soy experto, tendrán que entrar los expertísimos de la Corte en materia de derechos humanos para hacer una valoración. Aunque yo creo que aquí, ante una acción afirmativa, pues no le veo yo mucho pero. Yo creo que es una excepción, que así como es una excepción en el caso de los datos personales, bien puede ser una excepción a ciertos derechos humanos, que sí tiene una finalidad importante, que es la prevención, porque no todos los delitos sexuales termina la gente en la cárcel. Y entonces habrá personas que teman estar en el registro. Aquella persona que hostigue sexualmente a otra, por ejemplo, cuando se entere que parte de la sanción es estar en un registro y que después cuando busque trabajo va a estar en ese registro, va a pensar 2 veces si hostiga a sus subordinados o no. Es prevención, porque va a saber que las personas van a poder buscar su nombre en internet y va a aparecer ahí como un agresor sexual. Es prevención. Y estamos protegiendo un grupo vulnerable en un estado que tiene alerta de género, no sé en cuántos municipios del norte. Esa es la verdadera importancia y trascendencia de este tema. Me parece que hay cosas que se pueden ajustar, como lo que ya platicamos respecto del artículo 45, que me parece que ya quedó claro, que ya creo que nos entendimos. Ahorita lo platicaba con el redactor de la minuta, que seguramente será el licenciado Said, también ya más o menos cruzamos ahí información. Pero de una vez quise poner esto aquí sobre la mesa porque en otras reuniones ha sido el tema y ha sido la pregunta: ¿violamos derechos humanos o no violamos derechos humanos? ¿Podemos o no podemos? Claro que podemos. Esto es una cuestión de política criminal que válidamente puede definir el poder legislativo. Esa sería hasta aquí mi intervención, y pues a partir de aquí no sé si alguien tenga una opinión diferente y ya pues vemos qué más. Muchas gracias, maestro Bonfil. Preguntarle al LIC, Oscar, ¿el registro es por sanciones penales o por sanciones administrativas? No. El registro de violencia política, acuérdate que la violencia política de género la puede ir tenemos en dos sentidos. Es que la violencia política de género la tenemos regulada en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero también lo tenemos en la ley de delitos electorales. Ley de delitos electorales se llama así. Es un delito electoral. Ajá, es más, aquí me parece que por aquí lo tengo. Pero no necesariamente es una sanción administrativa, configura un delito electoral. O sea, la pregunta sería, ¿es de las sanciones administrativas o...? Es de ambas. ¿Es de ambas? Es de ¿Sanciones ambas. administrativas y Cuando delito? alguien comete violencia política en razón de género, ¿se les puede inscribir allá? O sea, y bueno, vámonos más allá. Es que hay dos vías para atender la violencia política por de eso género. les decía o lo puede determinar un tribunal electoral, pero también lo puede determinar una fiscalía. Es que precisamente... En la cual se haya dictado una sentencia. Obviamente tiene que haber una sentencia, una cosa juzgada, y se publica. Y ahí va otra cosa que también me parece importante, porque el camino como se llegó al registro de personas que cometen violencia política contra las mujeres fue diferente al camino que se está planteando aquí para el registro de personas agresoras sexuales. El camino a ese registro, a este registro en particular el que estamos tratando ahorita, estamos accesando por la vía legislativa. Pero si ustedes buscan cómo surge el registro de personas agresoras de violencia política, no van a encontrar esto en las leyes. Deriva de los tratados internacionales, y porque hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la sentencia 91-2020, que ordenó que se creara ese registro. Entonces ahí les va la otra. Si un tribunal ordenó que se creara un registro, ¿por qué el legislador no? ¿Por qué el legislador no? El registro de personas
que cometen violencia política no está en la ley, deriva de una obligación que impuso el tribunal. Y lo mismo sucede con los delitos fiscales. Es lo ¿no? mismo. O sea, es la misma metodología que se ha utilizado. Sin embargo, aquí se está proponiendo a través de un proceso legislativo. ¿Para qué? Pues para que tenga la fuerza y para que se entienda que el poder legislativo está de acuerdo en proteger a las mujeres. Esa es la importancia y la trascendencia. Y creo que es de suma importancia que los legisladores, muchos de ellos yo creo que ya traen esto conscientemente, pero que se entienda que Quintana Roo se convertiría en un estado pionero también en este otro tipo de sanción, porque no la sanción siempre es de prisión, que ese es otro pleito que traemos los penalistas, todo lo queremos sancionar con prisión cuando la prisión no funciona. En otros continentes las prisiones están quedando sin personas, las sanciones son diferentes. Claro. Entonces esto sería un paso más para avanzar. Que podría estar sujeto a análisis de la Corte, yo no digo que no, podría estar análisis de la Corte, pero tal vez pasen otros 2 años para que esté en análisis. Y si vamos al estudio en cómo fundamenta precisamente la Sala Superior respecto al ordenar este registro, pues lo que busca es inhibir una sanción y lo que busca también es inhibir una conducta, pero sancionar a la persona de tal manera que no puede ocupar un cargo público o aspirar a alguna actividad. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, oye, cometiste el delito, nadie lo sabe y al rato también... Y qué bueno que dijo eso, porque una de las sanciones por cometer violencia política es precisamente la destitución y la inhabilitación. Y eso me sirve para dar parte de respuesta a lo que planteó también el licenciado Oscar cuando dijo, ¿y esto va en contra de la reinserción? No, pues obvio. No. Obvio, ¿no? Pues o sea, ninguna sanción va en contra de la reinserción, pues la reinserción sigue siendo un derecho. Cumples la sanción o te portas bien, pues cambia tu sanción, cambia tu condición jurídica. Yo solamente aquí hay un tema que que quisiera yo profundizar, este tema de no violentar la presunción de inocencia, no violentar el debido proceso, y yo creo que este registro, en particular punto de vista y después de todas las opiniones, debería ser procedente en aquellas personas donde hay una cosa juzgada. Evidentemente yo no lo haría con una persona que está apenas vinculada a un proceso o que está en una indagatoria, precisamente por lo que usted está comentando, maestra Edwin, pero yo creo que es muy importante este registro en un tema de prevención. Si nosotros vamos a otros países como en Estados Unidos, incluso las autoridades migratorias, cuando ingresan personas que tienen convenios de información, pues del momento que entra un agresor ya saben que es un agresor, ¿no? Y no es que le prohíben la entrada al país, pero evidentemente tienen 2 ojos encima de él, ¿no? Creo que eso sería una manera muy importante de inhibir esta conducta, de proteger a nuestras mujeres y de proteger, pues, y ayudar contra esta alerta de género que tenemos en el Estado, porque realmente tenemos un dato terrible ahí con esta alerta de género. Entonces yo desde el principio me he sumado a esta iniciativa como una medida de prevención y como una medida de, pues, que las mujeres lo sepamos, ¿no? O sea, caray, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a saber cosas que son tan importantes como esto, y no le quita su derecho de reinserción, porque finalmente cuántas personas tenemos sujetas a un proceso y cambia su condición jurídica en virtud de una mejor conducta, en mejor que ha tomado un tratamiento, que ha tenido una readaptación. Pues eso no es incompatible. Lo único que me preocupa es este filtro que ha establecido la maestra Edwin, y algo que muy importante, que yo agradezco mucho la participación de
del Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque uno de los cuestionamientos que teníamos era, bueno, estamos violando datos personales, pues en este momento ya lo ha contestado claramente el instituto dando una postura. Y en cuanto al tema que establece la Comisión de Derechos Humanos, pues en cuanto a la constitucionalidad de la publicidad, pues es que evidentemente aquí hay una ponderación de derechos. ¿Qué es lo que estamos nosotros tutelando? ¿A qué vamos a proteger más? ¿No? En ese sentido yo creo que se pondera y se toma una decisión. Bueno, son mis opiniones, un poco sumando un poco todas las conclusiones a las que estamos arribando en esta muy productiva mesa de trabajo. Muy bien, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz o complementar. Maestra, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Reyes, soy encargada de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad Sexual y únicamente nada más para puntualizar respecto a lo que se señala en la iniciativa en el artículo 45, en la fracción novena. Me generó duda la parte en la que refiere que se deberá crear el registro público por lo que respecta a la clasificación de los hechos, que dice que se tiene que señalar clasificación de los hechos, lugar de concurrencia y lugar del hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo, el pasivo, los móviles y las diligencias básicas. Entiendo que esto únicamente va a ser cuestión de estadísticas, números, porque si estamos hablando ya de especificar circunstancias del lugar, como acá lo dice, lugar de concurrencia, el lugar del hallazgo y los demás datos de la víctima, ahí yo creo que sí estaríamos trastocando los derechos de la víctima a la publicidad de sus datos. Esa es una duda que me generó. Y la otra es respecto al registro de las personas que incurren en este tipo de delitos. Creo yo que no se está considerando también los delitos que también son muy lascivos para nuestra sociedad, como lo son los de pornografía infantil. Estos también acontecen en mujeres que son menores de edad. Y también veo que no se consideró también el delito de trata de personas. Entonces, pues esas son mis observaciones. Muchas gracias. Perdón, si me permiten, me parece que sí. En cuanto a la parte que es competente la Fiscalía, me parece que sería viable poner los dos. Esa podría ser una muy buena aportación para que ya se cierre todo el capítulo en cuanto a los delitos que se pueden encontrar. Yo estoy de acuerdo en que incluir pornografía infantil y trata, porque en términos de esas leyes pues tenemos competencia. Y en cuanto al otro que plantea la licenciada Leslie, de esos datos del lugar de hallazgo de cuerpos, características sociodemográficas, víctimas, mira, todo esto es de carácter estadístico, no es que se esté pidiendo que den datos de las investigaciones. Bajo esa perspectiva hay que ver todo este artículo, porque incluso, o sea, tiene que ser así, no hay de otra forma, y seguramente es así. La Ley General de Acceso así lo tiene en cuanto al registro que debe tener la Fiscalía General y la obligación que tienen las fiscalías estatales de tener exactamente el mismo registro. Entonces, sí, son datos estadísticos, por eso al final de ese artículo está ese pedacito que ya refería antes, que dice: este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas públicas en materia de prevención del delito y procuración y administración de justicia. Acuérdate que como son datos que van a servir para definir políticas públicas, hay que saber ese tipo de particularidades. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a tomar, por ejemplo, medidas de prevención. Habrá criminalistas que podrán ver estos datos y diseñar políticas públicas en materia de prevención hacia este tipo de delitos, dependiendo del área, porque son diferentes las características de los delitos en la ciudad que, por ejemplo, en la zona maya. Entonces hay que tener esa diferenciación en la estadística para poder tomar medidas adecuadas en cada región. Ok, entonces entiendo que esta parte del artículo 45
sería modificable por respecto a la redacción, ¿no? Porque aquí se puede malinterpretar. Respecto a la redacción, cuando se habla de los vinculados a proceso, lo que pasa es que platicó yo con el licenciado Said, allá en la redacción que está actualmente en la ley habla de consignaciones, pero ya no se hacen consignaciones, entonces nada más es el ajuste en cuanto al lenguaje para que no se entienda que se personaliza. Ajá. Claro. Pero todo lo demás que está en el artículo es pues prácticamente como se propuso. Ajá. Y entonces nada más se tendrá cuidado en esa parte, pero tendrá que ser una redacción pues casi idéntica a la que está en la ley general. Okay, gracias, Escuela. Muchas gracias. Vi la mano del licenciado Roberto. En plataforma tenemos a alguien que desea participar, porque a veces como que no los veo desde acá. Licenciado Roberto, por favor. Sí, un poco retomando el tema que ya quedó zanjado del artículo 45, efectivamente la cuestión, como señalé anteriormente, es semántica. A lo mejor es la cuestión de los índices de vinculación a proceso, más que de vinculados de vinculación. Ahora, yo no veo, francamente, la utilidad del auto de apertura a juicio oral. Digo, o sea, realmente para datos estadísticos no veo qué utilidad pueda tener para la Fiscalía en ese sentido. Los sancionados, desde luego que sí, o sea, el índice de sanción, que es lo que dice, como está el artículo que muy amablemente me señaló el licenciado Buenfil, y el tema de la reparación del daño. Ahora, un poco el tema de la política criminal, que es justo lo más encomiable de la iniciativa, porque mete el tema en la mesa. La política criminal, como bien sabe el licenciado Buenfil, y quienes nos acompañan, pues es un tema muy poco estudiado en México, o más bien poco instrumentado de la manera en la que debería ser para tener una eficacia. En ese sentido, sí me gustaría proponer para darle un mayor alcance a esta iniciativa en cuanto a ese ámbito de política criminal. Entiendo yo que el artículo 42, que habla de la Secretaría de Seguridad Pública, y el 45, que habla de la Fiscalía, habla mutuamente del tema de, dice, elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía acciones de política criminal que incidan en la prevención de violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde resida un mayor número de personas inscritas en el registro, que es la cuestión de la utilidad de la cuestión de las zonas demográficas, como lo puntualizaba hace rato. Yo no sé si valdría la pena abrir un poco más en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, porque realmente una política criminal, francamente, si es solamente, digo respetuosamente desde luego, pero si solamente es la Fiscalía y la Secretaría, pues su campo de actuación estaría muy limitado, porque la cuestión de que uno sepa dónde está las zonas donde mayor incidencia tiene esos delitos es para que uno analice ya en un estudio sociológico precisamente esas zonas y diga, bueno, a lo mejor hay condiciones de hacinamiento, a lo mejor hay de baja escolaridad, etcétera, etcétera, cuestiones que no podrían abordar ni la Fiscalía ni la Secretaría, y que valdría la pena incorporar, abrirlo a otras que pudieran tener incidencia en esa política criminal, porque si no, pues sabríamos dónde están los delitos, pero poco podrían hacer las autoridades que se señalan únicamente allá, y ya con eso probablemente se le dé mayor amplitud a la propuesta, y a lo mejor se le daría mayor justicia al propósito que persigue. Gracias. Muchas gracias. Pues yo muy pertinente esa sugerencia. Bueno, no sé, el promovente y el secretario técnico. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere participar? Invitamos al director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, no sé si está por aquí, y también era muy importante la participación de la Secretaría de Seguridad Pública. Me acuerdo que en la anterior reunión, tanto la maestra Edwin comentó que era muy importante en la implementación esta comunicación y este trabajo de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, pues sí me gustaría completar esta opinión por parte de la Secretaría. Sí, gracias, diputado, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, escuchando todos los comentarios muy acertados de todos los participantes, la verdad es que la Secretaría de Seguridad Pública coincide con todos y cada uno de ellos respecto a lo que es el manejo de datos en materia de transparencia, de derechos humanos y demás. Con relación a la iniciativa que nos hacen llegar, bueno, se establece se señala a la Secretaría de Seguridad Pública
como la responsable de administrar, suministrar y actualizar esta base de datos. De primera mano lo que nosotros hacemos, obviamente en atención al requerimiento que nos hace la unidad de análisis financiero, es una propuesta de impacto presupuestal. Hablamos que en la iniciativa se pretende o se maneja lo que es información confidencial o clasificada. Entonces, actualmente dentro de todas las bases de datos que administra la Secretaría de Seguridad Pública no contamos con una que cumpla con todos los parámetros que maneja la iniciativa, la propuesta. Entonces, lo que se propone es adquirir un software o una base de datos que cumpla y satisfaga todos los requisitos que establece el artículo 52, si no mal recuerdo. Y asimismo también se propone lo que es un impacto presupuestal para la contratación de personal que cumpla o que tenga que cumpla el perfil idóneo, toda vez de que en la misma se plantea lo que es información clasificada. Esas apreciaciones se hicieron llegar a la unidad de análisis financiero y pues bueno, solamente en espera de que se hagan y se lleven a cabo las modificaciones que el día de hoy se han estado planteando de manera muy acertada para que en su momento se vuelva o se le dé una lectura al último archivo, ¿no? Ya con las modificaciones de redacción y adhesiones, ¿no? Que en esta mesa de trabajo ha propuesto la Fiscalía, el Poder Judicial, la Unidad de Transparencia. ¿Sería cuánto por mi parte? Muchas gracias, licenciado Edgar Jesús. ¿Hay alguien más que desea participar o en plataforma hay alguien más que...? No. Muy bien. Diputado Carlos, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, pues agradecer muchísimo, ¿no? La verdad que las opiniones del Tribunal Superior de Justicia, gracias, maestro, por acompañarnos, de la Fiscalía General, del IDAICRO, gracias por sumarse a esta mesa de trabajo, a todo a Derechos Humanos que está enlazado vía la plataforma, a Seguridad Pública que ahorita ha participado, y sin duda el área jurídica del Congreso del Estado, que ha hecho el análisis, que ha hecho el trabajo. Sin duda una iniciativa que pues genera cierta polémica. Es importante no dejar de analizar ningún aspecto, y así lo queremos nosotros. El hecho de presentar una iniciativa no significa cerrarnos al hecho del tema, ¿no? Es muy importante hablar no solamente de los temas de la protección de datos personales, los derechos humanos, el tema de la reinserción social, todos estos temas para nosotros son fundamentales. Yo creo que con lo que se ha vertido el día de hoy acá se puede generar una modificaciones a la redacción y tratar de buscar el cómo sí, ¿no? El cómo sí podemos. Hemos tenido muchísimos ejemplos ahorita, no solamente está el ejemplo que lo platicábamos el sábado, ¿no? Fue viernes, sábado. Por ejemplo, la información que está en los buros de crédito, por ejemplo. En los buros de créditos, hablamos de los de pensiones, hablamos ahorita, o sea, hay un montón de registros que están ahí a la mano, y que hoy creo que la iniciativa puede ir hacia adelante. Digo, depende mucho no solamente de las buenas opiniones de ustedes, sin duda alguna este ejercicio de Parlamento abierto nos ayuda muchísimo a los legisladores a tratar de hacer pues modificaciones, reformas, iniciativas que realmente coadyuven a la ciudadanía, que ayuden al ejercicio de la función que ejerce el Ministerio Público, luego pues, los que administran la justicia, y que esto pueda enriquecer el Estado de Derecho en Quintana Roo. Así que por mi parte me voy realmente con muchísima información enriquecida. Trabajaremos ahorita en nuestra área técnica para poder armonizar muchísimo todo el tema sobre todo del lenguaje, de dejarlo de una manera más viable. Y ya claro, dependerá de los compañeros diputados que integran las comisiones unidas quienes determinen el sentido del dictamen, pero sin duda alguna creo que la información
vertida el día de hoy ha sido enriquecedora, muy buena. Yo en lo particular me siento, independientemente de cómo termine la iniciativa, de que avance o no, me siento muy complacido de las opiniones que han recibido ustedes. Sin duda alguna será de gran utilidad para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Hernández. Pues yo en lo personal lo felicito por su iniciativa. Y bueno, agradecer también a todos los aquí presentes, a nuestras autoridades, también a los que nos han acompañado mediante el uso de plataforma digital, a las personas que están interesadas en la iniciativa y que nos siguen a través de las redes sociales, pues al equipo técnico y jurídico del Congreso. Said, muchas gracias. Bueno, pues ha sido una tarde muy enriquecedora. Yo he aprendido mucho, muchas gracias. Nos llevamos de tarea todos estos comentarios. Yo le pediría al licenciado Said y al equipo técnico del Congreso, de abogados, a los secretarios técnicos, que tratemos de incorporar pues todas estas opiniones técnicas que hemos recibido aquí en esta sesión, en esta reunión de trabajo, para que nos podamos reunir próximamente y volvamos a revisar pues la iniciativa ya con todos estos comentarios y enriquecer obviamente su análisis. Pues como siempre, muchísimas gracias y bueno, damos por terminada esta reunión de trabajo, diputado Carlos, y bueno, estaré citando próximamente para a ver si los tiempos nos ayudan y nos favorecen para poder sacar esta iniciativa, y si no, bueno, pues ya la estaremos impulsando como ciudadanos, ¿verdad, diputado? Pues muchísimas gracias y excelente tarde a todas y a todos, y gracias a los que nos siguieron en las redes sociales. Gracias, diputado.